Pues aquí seguimos y toca el turno de hablar de la actualidad jurídica, y la verdad es que hay muchísima actualidad jurídica, cada día más, y a veces se nos hace difícil comprender un poco los términos que se utilizan. Por ejemplo, con tantos políticos imputados, se habla mucho del aforamiento y bueno, pues a veces estamos cansados de leer estos términos en la prensa o de escucharlos en los informativos y no acabamos de entender cuál es la dimensión de este término. Para esto y para otros temas que vamos a tocar hoy, tenemos con nosotros a quien siempre nos ayuda a entenderlo todo mucho mejor, Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias a ti y a Información TV por la invitación al programa una vez más. Bien, decíamos que tenemos overbooking de políticos imputados, tanto en la Comunidad Valenciana como en toda España, aquí igual unos poquitos más. De media sí, de media salimos media alta, sí. Sí. Y bueno, pues cuando escuchamos aquello de que están aforados y que por tanto en lugar de juzgarles un tribunal, les juzga otro, en lugar de juzgarles un juez, les juzga otro, pero todo esto como que nos liamos un poco. Pedro, cuéntanos, explícanos bien qué es el aforamiento y cuántos aforados hay en España, que creo que son un montón. Sí, la pregunta además es de máxima actualidad porque precisamente Rajoy ayer decía que había que tomar medidas para la regeneración democrática y reducir el número de aforados, cosa que es una excelente postura, que quizás parezca menos excelente en la palabra reducir cuando lo comparamos con otros países. Los telespectadores lo van a entender mejor con cifras. Luego digo exactamente los conceptos. Las cifras. En España hay 10.000 aforados, aproximadamente 9.900, 10.100, el número preciso puede variar entre esos términos. En Francia, 10. Los 10 son el presidente de la República, el primer ministro de Francia y los 8 ministros. Francia solo tiene 8 ministros en el gobierno. En Portugal, 1, el presidente de la República de Portugal. En Italia, 1, el presidente de la República de Italia. En Estados Unidos, ninguno, ni siquiera Obama. En Reino Unido, ninguno, tampoco David Cameron. Y en Alemania, ninguno, Angela Merkel. Dicho esto, ¿qué significa aforamiento? Aforamiento es un privilegio especial. Perdón, antes de que continúes. Sí. 10.000 en España. 10, 1, 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Sí, la diferencia es muy Sin ánimo radical. de frivolizar, Pedro, Sí. Aquí en España es como si dieran el aforamiento con la maleta del Colacao, por ejemplo. Yo ayer publiqué porque, un artículo... no es normal, no es lógico. Sí, no es lógico ni es normal. ¿Nadie se ha planteado en España que no es lógico que haya esa desigualdad tan enorme entre el número de aforados que tenemos en este país y el que tienen el resto de países civilizados del mundo? Sí, los países de nuestro entorno. Yo ayer publiqué un artículo en Información, que tuvieron la amabilidad de publicarlo con mucha extensión y relieve, que titulaba España campeón mundial del aforamiento, porque somos los campeones mundiales. En otra cosa reciente no lo hemos conseguido, pero en esto sí, porque es espectacular, las cifras son espectaculares y además nos lo venden como que eso deba ser así, pero bueno, no, porque no tiene por qué ser así. De todas maneras, habría que explicar muy brevemente y en terminología que se pueda entender a los telespectadores lo que es. Porque ser aforado no significa que no te vayan a juzgar, pero sí que es un privilegio. El privilegio es que a cualquier ciudadano normal le juzga un tribunal normal, el tribunal de los hechos, donde se han cometido los hechos, del lugar de comisión de los hechos, o en su caso el tribunal de su domicilio. Pero al aforado no le juzga ese tribunal normal. Al aforado le juzga el Tribunal Supremo, en algunos casos, diputados, senadores, o el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma para los diputados autonómicos. Claro, sí que es un privilegio. ¿El privilegio en qué consiste? Primero, que si te juzga el Tribunal Supremo, no te va a juzgar con la misma imparcialidad a un político que le está juzgando un juez normal. Y tenemos un caso que viene a la mente de todos los telespectadores, que es el famoso caso de la infanta. Porque a la infanta no está aforada. ¿Por qué la infanta no está aforada? ¿Cómo se les pudo pasar con tanto aforado en este país aforar a la infanta, Pedro? ¿Qué explicación le das a eso? Bueno, la explicación la doy en la torpeza, en el olvido y en que jamás pensaron que la infanta o los miembros de la familia Borbón fueran a cometer algún crimen. Porque ahora, sin embargo, con el rey sí que ha sido absolutamente rapidísimo. Pero tiene una importancia enorme, que las cosas se entienden más desde un punto de vista práctico muchas veces. Si la infanta hubiera estado aforada, no estaríamos donde estamos. ¿Por qué? Porque a la infanta la hubiera juzgado el Tribunal Supremo. Y es muy difícil que una querella en el Tribunal Supremo hubiera prosperado contra la infanta. Claro. Muy difícil. El propio fiscal del Tribunal Supremo
se manifestó hace unos días diciendo que la infanta no hay motivo para condenarla ni para llevarla a juicio. El Tribunal Supremo es un tribunal muy politizado. Recordemos que los miembros los elige el Consejo General del Poder Judicial, pero es que a su vez el Consejo General del Poder Judicial lo eligen los políticos a través del Parlamento, claro. Con lo cual está completamente politizado el Tribunal Constitucional, más todavía aún. Te lanzo un posible escenario para dentro de un año no, 2 años. Elecciones generales, el Partido Popular podría perder el gobierno y podría, por lo que hemos visto en los resultados de las elecciones europeas, darse un gobierno de coalición de partidos minoritarios y que no se caracterizan precisamente por ser muy monárquicos. ¿Quieres decir que también esos miembros de los tribunales también serían puestos por estos grupos minoritarios y por tanto claro. quizá pues podrían bueno, pues dar un giro a todo esto, a todos estos procesos? Hay un tema en el que es clarísimo, es Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional directamente los magistrados los nombra el Parlamento. Por ejemplo, la famosa y que tantas repercusiones ha tenido sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña es claramente una sentencia política también, esa sentencia que tumbó el Estatuto, es que para porque la mayoría era del PP. Muchos, si en ese momento la mayoría hubiera sido progresista o con otra tendencia, el resultado de la sentencia hubiera sido diferente, porque si tú pones a un político juez, porque recordemos que los magistrados del Tribunal Constitucional no son jueces de carrera, son catedráticos de universidad, etcétera. Le pones de juez y vota contra tus intereses después del partido político que le ha puesto. Los tribunales están muy politizados, pero, un momento, la justicia no está politizada y no sería justo decir eso, porque los jueces trabajan muchísimo y muy bien, pero los jueces de a pie, es decir, el juez Castro. El juez Castro realmente es independiente y por eso el asunto de la infanta está en un tribunal normal, porque no está aforada y lo lleva el juez Castro. Si la infanta hubiera estado aforada, lo hubiera llevado al Tribunal Supremo. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el aforamiento del ex-rey, que acabamos de aprobar a marchas forzadas y con toda velocidad, y que ha traído todo el escándalo actual de los aforamientos? Pues que al ex-rey no quieren que le juzgue un juez Castro, en definitiva, un juez normal. Quieren que le juzgue el Tribunal Supremo. Todo el escándalo ha saltado ahora porque han dicho, como argumento los del PP, si ya hay 10.000, ¿qué más da 2 o 3 más? Pero es que ese no es el argumento correcto. El argumento correcto es decir, no, perdón, es que no debería haber 10.000. El argumento es, perdonen ustedes, es que en Alemania no está nadie. Es que a Angela Merkel le presentan un procedimiento judicial y va a un juzgado normal, sin ningún aforamiento. Lo raro en este país es no estar aforado. ¿Perdón? Que lo raro en este país es no estar aforado. Bueno, tampoco tanto. Sarkozy, asunto de máxima actualidad, asunto de ayer. Estuvo ayer detenido todo el día declarando. Antes Sarkozy, de que pasemos a Sarkozy, no, Pedro. simplemente la puntualización de Sarkozy es por el aforamiento. Porque Sarkozy no está aforado, por eso ha estado en un tribunal normal y ha recibido la acusación del Ministerio Fiscal ayer en Francia, porque es expresidente de la República, no está aforado. Claro. Eso es lo que quería decir únicamente. Hay una cosa que me preocupa, se desprende de tus palabras que si hay determinados tribunales que están politizados y que pueden variar el sentido de una sentencia, pues al final esto que se dice, pero que en el fondo todos esperamos que no sea cierto, que es que hay una justicia para unos y una justicia para otros. Es verdad, es completamente correcto. Cierto. En cuanto a las 10.000 personas que están aforadas, es completamente cierto. Ajá. Aparte que las consecuencias de ese aforamiento son muy graves y se está haciendo un abuso enorme. Hablemos ahora de la Comunidad Valenciana y de Alicante en particular, para que los telespectadores entiendan lo que puede ocurrir. Díaz Alperi y Castedo, los dos estaban aforados hasta hace mes y medio, que han dimitido como diputados autonómicos. Había un proceso contra ellos que no se seguía en un tribunal normal, se seguía en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, que va muchísimo más lento. Cuando ha llegado el proceso ya a celebrar juicio en el caso de Díaz Alperi, ha cogido el señor Alperi y ha dicho, dimito, con lo cual todo tiene que volver a empezar otra vez, porque empieza de cero el proceso ya en este tribunal normal y claro, el retraso es espectacular. Hay otro tema también muy grave ligado con el aforamiento, que es la cuestión de que el aforamiento es no solo para el político que está en la causa, sino para todos los demás. Es decir, está para el político corrupto, pero tan corrupto es el que da el dinero como el que lo recibe. Los dos son corruptos. Claro. Pero el que
da el dinero no tendría que estar aforado. Bien, pues también pasa a esa situación de aforamiento y pasa a ese tribunal especial que le tiene que juzgar. ¿Ves? Pues siendo más grave eso todavía, creo que el ciudadano no lo sabe. Siendo más grave todavía porque en el caso de un ciudadano particular le puede incluso esta situación crear perjuicios. ¿Por qué? Porque si va el asunto al Tribunal Supremo, como el Tribunal Supremo instruye, ya no hay recurso posible porque ya estamos en el máximo órgano jurisdiccional. Es decir, y para que todo el mundo lo entienda, si yo cometo un delito con un aforado, yo también estoy aforada. Sí, pero en tu caso no está tan claro que eso te vaya a beneficiar, no digo en el tuyo, digo en el del ciudadano particular, no está tan claro que eso le pueda beneficiar. Sí, en cuanto al retraso, lo peor es que te está juzgando un tribunal que está politizado, porque el Tribunal Supremo desde luego lo está. Y el ejemplo que hemos dicho de la infanta es el más claro, es decir, si a la infanta lo hubiera juzgado el Tribunal Supremo, hay pocas dudas que no estaríamos donde estamos. Claro, eso es casi seguro que hubiera sido así. No, era impensable esto. Por tanto, realmente tiene una trascendencia enorme esta figura. Una cosa que me intriga bastante de todo lo que has dicho, Pedro, Mariano Rajoy ha dicho que se van a reducir los aforamientos. Sí, no ha dicho en cuántos. Pero no ha dicho ni en cuánto, en cuántos miles. Yo creo que tendría sentido dejarlo en uno. En uno, claro, dos. Pero en España, jefe del ahora Estado, mismo, ¿a quién quitas el aforamiento? No, a todos, a los 9.998. Estará pensando ese hombre ahora mismo, el jefe del Estado, el rey. ¿A quién le quito yo ahora el aforamiento? Puede tener sentido en el jefe del Estado y puede tener sentido en el presidente del gobierno. Esas dos figuras, no más. Ahí puede tener un cierto sentido, mientras se están ejerciendo las funciones. Si no tiene sentido en países como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, ¿por qué lo va a tener aquí? Te lo digo como máximo en esos dos casos. Como máximo se podría entender dos. 10.000 no se entiende. Pero sería un gran golpe de efecto cuando el partido en el gobierno en este momento está bueno, pues diciendo que va a abogar por la transparencia, que va a limpiar sus filas y sus cargos públicos de corruptos y de imputados y tal, pues yo creo que una medida que sería un gran golpe de efecto en este momento sería que saliera el presidente del gobierno y dijera: señores, a partir de ahora vamos a ser como Inglaterra, vamos a ser como Alemania. No como creo que lo haga de ninguna manera. Y nadie en este país va a estar aforado. De ninguna manera lo haría. Toda la medida que ha propuesto Rajoy ayer de regeneración democrática es la elección de los alcaldes para el partido de la lista más votada, que eso es una aberración democrática completa, sobre todo con la estructura actual de los votos. Rajoy lo que dijo ayer es que cuando se celebren las elecciones municipales, que tampoco están tan lejanas, son en mayo del año que viene, va a ser alcalde el que tenga más votos en la lista ganadora. Bien, sabemos que en la derecha hoy está solo el PP, el Vox y demás, eso no ha producido prácticamente ningún efecto, pero la izquierda está muy dividida. Tenemos Izquierda Unida, tenemos Podemos y tenemos el PSOE. ¿Qué ocurre? Si en Alicante, el caso muy claro es el de Alicante, en Alicante no va a ganar el PP por mayoría absoluta, será muy raro que eso ocurra. La suma de Izquierda Unida, Podemos y PSOE será superior al PP, pero la suma de los tres, no individualmente, ninguno. Claro. Lo más probable es que ninguno de los tres supere. Podría darse la circunstancia de que hubiera un alcalde del PP. Exacto. Y un gobierno de coalición de Podemos, exacto. Izquierda Unida es como y PSOE. El ejemplo más claro se entendería a nivel nacional, sería el presidente del gobierno Rajoy y sus ministros serían del PSOE, de Podemos y de Izquierda Unida. Bueno, pues absurdo, a lo mejor no está tan mal que empiecen a entenderse entre ellos. ¿Tú crees que se entenderían? Deberían, yo creo que sería un verdadero deberían caos. Porque el ciudadano lo está demandando así. Sí, lo está demandando, pero no creo que sea democrático en absoluto elegir a la lista más votada, porque la democracia no funciona así, la democracia también funciona con coaliciones. Bien, pues hoy lo tenemos que dejar aquí, Pedro. Muchísimas gracias, ha sido muy esclarecedor. Yo creo que muchos de los telespectadores se habrán echado hoy las manos a la cabeza escuchándote. Con las cifras. Y con esas cifras. Y lo dicho, muchas gracias una vez más por abrirnos un poco los ojos con estos temas que no dominamos todos con la... Pues gracias a ti y emplazo a los telespectadores para mañana un programa especial que hemos grabado sobre la imputación de la infanta a las 9 de la noche, mañana jueves en Información TV. Esperamos tenerles también con nosotros. Muy bien, pues él lo ha dicho mejor que nadie. Gracias, Pedro. Les esperamos mañana en ese programa especial. Nosotros de momento nos vamos a publicidad y continuamos con el programa. Ya encararemos la recta final y hablaremos de moda. Hasta ahora mismo.